Bueno, hola amigos, ahora vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme muy sencillito, pero que nos ayuda a obtener la ecuación de movimiento y por otro lado también obtenemos a partir de ello la velocidad promedio, que como sabemos va a ser constante. Entonces lo que procedemos es a resolver el problema que dice que mientras que una persona corre y sus amigos en un automóvil lo van grabando en un video, al tabular los datos de posición contra tiempo se obtiene la siguiente tabla, que es esta. Entonces nos piden que determinemos la ecuación de movimiento y la velocidad promedio, como habíamos dicho. Bien, entonces vamos a llamar T a el tiempo justamente y vamos a decir que va a estar dado en segundos, mientras que X representa la posición y va a estar dando en metros. El primer dato que se obtiene es que a los 0 segundos el móvil o la persona ha recorrido 2 metros, mientras que al primer segundo ha recorrido 4 metros. A los 2 segundos recorre 6 metros y así sucesivamente hasta llegar a 5 segundos y 12 metros. Y así continúa. Bien, entonces esos datos los vamos a graficar justamente en un sistema de coordenadas rectangulares. Para ello lo que vamos a hacer es definir el eje horizontal o el eje de las abscisas como el tiempo que se va a medir en segundos, mientras que el eje vertical o el eje de las ordenadas lo vamos a llamar como la posición y que va a estar medida en metros. Entonces vamos asentando los datos. Dice que a los 0 segundos tenemos 2 metros, o ha recorrido la persona 2 metros. Entonces aquí está, que es el punto 0 segundos, 2 metros o T0, X0. Es nuestro punto inicial, vamos a pensarlo así. Y así continuamos graficando. Al primer segundo sabemos que ha recorrido 4 metros, al segundo ha recorrido 6 metros, al tercer segundo ha recorrido 8 metros, al cuarto segundo ha recorrido 10 metros, al quinto segundo ha recorrido 12 metros y así sucesivamente. Nosotros vamos a tomar el punto cuyas coordenadas son 5 segundos, 12 como el punto Q, y vamos a pensar que es el tiempo final y la posición final. Es decir, esas son las coordenadas de uno de los datos que tomamos. Una vez que tenemos eso, trazamos la gráfica y vemos qué datos obtenemos. Digo, ¿qué gráfica obtenemos? Lo que vemos es que la gráfica va a ser una línea recta, ¿no? Y una vez que tenemos una línea recta, entonces esto nos da una idea de cómo resolver el problema. Es decir, hay que obtener la ecuación de la línea recta. Hay que recordar que la velocidad promedio se define simplemente como la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, entre el tiempo total transcurrido. Y por otro lado vemos que desde la altura de, x es igual a 2 hasta x igual a 12, pues esto es justamente el desplazamiento, es x final menos x inicial. Y mientras que el tiempo transcurrido no es más que tomar el punto inicial o el tiempo inicial que es 0 hasta el tiempo final que va a ser 5 segundos. Y eso va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto nos sirve porque justamente esta es la manera de obtener la pendiente de una recta, conocidos dos puntos y un punto que es desconocido, que va a ser S de t, x. Bueno, entonces, o cuyas coordenadas son t y x. Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, al tener que la gráfica es una recta, lo que se usa es el método de punto pendiente o tener dos puntos conocidos y uno desconocido. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tomamos el punto Q como el punto final y el punto P como el punto inicial, lo que vamos a obtener es que la pendiente es simplemente la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, o T0. Si consideramos los puntos ahora S y P, lo que se obtiene es la siguiente pendiente, es decir, que la pendiente es ahora la posición final dada como X menos la posición inicial que es X0 entre el tiempo final que esté nada más menos el tiempo inicial que esté 0. A esta ecuación la llamamos 2 y entonces, puesto que la pendiente de una recta es la misma independientemente de cómo la obtengamos o los puntos que hayamos escogido, entonces resulta que estas dos m son iguales, por lo tanto
las igualamos y por transitividad lo que obtenemos es que la posición final x menos x0 entre el tiempo final t menos el tiempo inicial t0 debe de ser igual a la posición final x menos la posición inicial x0 entre el tiempo final tf y menos el tiempo inicial t0. Una vez que tenemos eso, procedemos a despejar x, puesto que eso nos va a llevar a la ecuación que describe una línea recta. Bueno, entonces lo que obtenemos es que la posición final menos x0 entre el tiempo final menos t0, si lo multiplicamos por t menos t0, nos permite ir despejando a x. Y eso va a ser entonces igual a la posición final xf menos la posición inicial x0 entre el tiempo final tf menos el tiempo inicial t0 por el tiempo final menos t0. Vemos que del lado izquierdo de la igualdad t menos t0 entre t menos t0 se cancelan y me dan 1. Eso quiere decir que 1 por x menos x0 me da x menos x0. Por otro lado, recordamos que esta cantidad no es más que la pendiente, o ese cociente no es más que la pendiente. Por lo tanto, tenemos que x menos x0, o la posición final menos la posición inicial, debe de ser igual a la pendiente por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y distribuyendo la pendiente sobre la diferencia de tiempos, tenemos que esto va a ser la pendiente por el tiempo final menos la pendiente por el tiempo inicial. Una vez que tenemos eso, lo que nos estorba para tener a x despejada es menos x0. Por lo tanto, sumamos x0 por el axioma de la cancelación para la suma en ambos lados de la igualdad, de tal manera que la igualdad no se altera o se conserva. Pero cuando tenemos x menos x0 más x0, pues claramente x0 más x0 se cancelan o se anulan y me da 0. Y esto debe de ser igual a mt menos mt0 más x0. Entonces, nada más para ver a qué se parece esta ecuación, vemos que x debe de ser igual a la pendiente por el tiempo más x0 menos mt0 por t inicial. Pero resulta que a esto lo podemos llamar b. Entonces, si nosotros lo llamamos b, resulta que nuestra ecuación es x es igual a mt más b. De geometría analítica o de la ecuación de una línea recta, sabemos que y es igual a m por x más b, donde b es la ordenada al origen y m es la pendiente de esa recta. Bien, entonces vemos que estas dos ecuaciones esencialmente son las mismas y lo único que varían son los nombres de las variables, pero todo lo demás es idéntico, es decir, son iguales. Pero entonces esto ya nos dice que nos da la ecuación de movimiento en general para cualquier objeto que se está moviendo a el tiempo t, y que esto debería de ser igual a la velocidad promedio por el tiempo más la ordenada al origen. Es decir, donde la recta cruza a el eje de las ordenadas, o en este caso el eje de las posiciones. Una vez que tenemos esto, esta ecuación, pues ya dijimos que es la ecuación de movimiento en realidad. ¿Por qué? Porque esa pendiente es igualita, es esta cantidad, que en realidad es igual a la velocidad promedio. Por lo tanto, x de t o la posición que es función del tiempo debe de ser igual a la velocidad promedio por el tiempo más una constante b. Y una vez que tenemos eso, pues estamos en posición de determinar quién es la velocidad promedio. Sabemos que la velocidad promedio simplemente es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial por definición. Y hay que recordar que en este caso, ¿quién es tf y xf? Pues son las coordenadas del punto Q, por lo tanto esto es 5 segundos, 2 metros, mientras que T0 y X0 son las coordenadas del punto P, por lo tanto eso es 0 segundos, 2 metros. De ahí, entonces procedemos a sustituir y lo que tenemos es que la velocidad promedio es 12 metros menos 2 segundos entre 5 segundos, menos 0 segundos. Eso me da entonces 12 metros menos 2 metros me da 10 metros. Y 5 segundos menos 0 segundos me da 5 segundos. Es decir, que la velocidad promedio va a ser 2 metros sobre segundo. Y no importa qué punto yo escoja sobre la recta, esa velocidad siempre va a ser la misma, puesto que es la pendiente finalmente de esa recta, de esa línea recta.
y esa pendiente nunca cambia. Esto quiere decir pues que si yo tengo que la velocidad es constante, entonces yo debería tener movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir un movimiento rectilíneo uniforme? Pues esencialmente que tenemos que su ecuación la representa una línea recta y uniforme, que la velocidad siempre tiene el mismo valor, siempre es constante, que no cambia la velocidad promedio. Bien, ahora procedemos a determinar la ordenada al origen. Nosotros sabemos que B en realidad es igual a x0, la posición inicial, menos la pendiente por t0. Pero hay que recordar que t0 en realidad es igual a 0 segundos. Por lo tanto, 0 segundos por la pendiente pues sigue siendo 0. Por lo tanto, B simplemente es x0 y es igual a 2 metros. Sustituyendo en la ecuación 3, que es x de t es igual a la velocidad promedio por el tiempo más B, vamos a obtener que x de t es igual a 2 metros sobre segundo por el tiempo más 2 metros. Esta es justamente la ecuación de movimiento del individuo que está corriendo en el parque. Y en general, para cualquier móvil que no se salga el intervalo de validez, tendríamos que tener que x de t es igual a la velocidad promedio por el tiempo más x0. Es decir, esta ecuación es válida siempre y cuando el móvil se esté moviendo a velocidades relativamente bajas con respecto a la velocidad, o muy pequeñas con respecto a la velocidad de la luz. Bueno, como dijimos, ya que la velocidad promedio es constante, entonces se tiene movimiento rectilíneo uniforme. Con eso cumplimos el objetivo o lo que se nos pide que respondamos de el problema, que era determinar la ecuación de movimiento del objeto o de la persona y también la velocidad promedio, ¿no? Que en este caso en realidad está dando magnitud, pero es la magnitud de la velocidad promedio. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias, amigos.